De igual manera, en este apartado viene algo muy importante, que es la intubación endotraqueal. Esta intubación va a estar indicada en pacientes con apnea, con incapacidad para proteger las vías respiratorias, incluso alteración del estado mental, que normalmente es la principal indicación, aparte de que haya una lesión en la vía aérea. Posteriormente tenemos la letra B, que es la respiración y ventilación. Una vez que se va a asegurar la vía respiratoria, pues se debe asegurar la oxigenación y ventilación adecuada de, del paciente para que todos los órganos pues puedan recibir esa calidad de oxígeno en la sangre y podamos vigilar también la oximetría y el pulso. El apartado C, que hace referencia a la circulación y control de hemorragias. Una vez que aseguramos la permeabilidad de la vía respiratoria y la ventilación adecuada, lo siguiente es priorizar el estado circulatorio de nuestro paciente. Es importante que nosotros evaluemos los pulsos periféricos y en términos generales, pues checar que la presión arterial sistólica pues se encuentre por arriba de los 60 milímetros de mercurio y el pulso carotidio o donde podamos encontrarlo, pues se mantenga en un ritmo de 70, incluso igual el femoral en 80. Posterior a eso vamos a tener algo que se llama como discapacidad, perdona y me equivoqué. Ahí es importante verificar a nuestro paciente si tiene algún otro tipo de lesión. Y aquí les puse una tablita que nos dice las lesiones que ponen en riesgo la vida a corto plazo del paciente. En la letra A, que es airway, respiración o control, pues tenemos lo que es la obstrucción de las vías respiratorias, lesión de la misma. En la letra B, que es breathing o respiración, los tipos de neumotórax que hemos visto, atención abierto, fuga de aire masiva, incluso tórax flácido por contusión. En la parte de la letra C, que es la circulación, tenemos choque hemorrágico, hemotórax masivo, hemoperitoneo, fractura pélvica mecánica inestable con hemorragia, choque cardiogénico y neurogénico. Y en la discapacidad tenemos hemorragia intracraneal, efecto de masa y lesión de la columna vertebral. Dentro de la evaluación inicial es necesario que nosotros verifiquemos y chequemos si nuestro paciente cuenta con algún tipo de lesión concominante o neurológica, incluso intraabdominal, vascular, evaluar si tiene ingurgitación yugular, desviación de la tráquea, efisemia subcutáneo, incluso inestabilidad de la pared costal o incluso también ausencia del morbullo pulmonar. ¿Qué se tiene que hacer? Pues es un requisito importante monitorizar la función cardiopulmonar mediante al menos la saturación, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Y nos vamos a guiar de estudios de imagen. La radiografía de tórax es sumamente importante porque nos va a dar toda la información acerca de alguna lesión estructural de la cavidad torácica o lesiones de la pared torácica, del parénquima, incluso del espacio pleural. Y también un estudio sumamente importante es la ecografía de FAST. Esta ecografía de FAST es sumamente importante porque nos va a determinar si hay presencia de líquido en algún espacio libre, por ejemplo, intraabdominal, en el pericárdico, en los ángulos costofrénicos, incluso también en el tórax. Esto nos permite evaluar si hay líquido en esta cavidad e intervenir de una manera oportuna. Las lesiones de tórax, pues vamos a ver que hay de la pared torácica y del parénquima pulmonar. Les voy a hablar acerca de la pared torácica. Los traumatismos en la pared torácica contusos, pues depende de su severidad, van a producir fracturas de distintos tipos en lo que es toda la parrilla del tórax. De igual manera, existen lesiones en las costillas, en el esternón y en las mismas vértebras. Tenemos lo que es la fracturas costales,
que son un tipo de lesión sumamente frecuente en el trauma de tórax, representan del 7 al 40% de las mismas. Las costillas que son más afectadas normalmente son de la novena a la decimosegunda. En caso de que fueran en esta zona, es importante que nosotros sospechemos de posible lesión hepática o esplénica. Este tipo de lesiones también van a estar altamente asociadas a neumotórax, a hemotórax y contusión pulmonar, incluso tórax volante o inestable. La morbilidad en este tipo de pacientes, pues es muy alta. Y dentro de los factores de riesgo tenemos adultos mayores, ya que su tórax es más rígido. A medida que pasa el envejecimiento, pues la calidad ósea disminuye. En niños y jóvenes, principalmente son asociadas a lesiones pulmonares sin fractura y normalmente existen daños de lo que son los primeros arcos costales debido a trauma de alta energía. El manejo que nosotros deberíamos de proporcionar, primero que nada, es evitar el vendaje torácico. ¿Por qué? Porque evitamos que todas toda la mucosidad o toda la serie de secreciones que se generan por el trauma puedan salir. Entonces se quedan ahí como comprimidos, provocando incluso atelectasia. El control de dolor es importante. Iniciamos de acuerdo a la escalera de analgésica de la OMS y pues empezamos con lo que sea los AINES, los opiáceos, medicamentos anestésicos, incluso medicamentos que vayan directamente por vía epidural. La quimioterapia respiratoria y movilización temprana, pues realmente es muy importante. Tenemos algo aquí que se llama también tórax inestable. El tórax inestable se va a definir como la lesión que va a resultar del trauma cerrado, produciendo una disociación completa de una porción de la caja torácica por medio de la pérdida de la continuidad ósea producida en una costilla, en dos o más costillas en la misma parte de la costilla. Esto igual puede generar separación del esternón y separación de las articulaciones costocondriales. Su fisiopatología es muy interesante. Vamos a tener que va se va a generar un fenómeno conocido como respiración paradójica, el cual va a constar del aumento del espacio muerto de la vía aérea. Entonces el aire se va a mover libremente en forma de péndulo. Les pasé un video en el cual se podía ver efectivamente ese movimiento de la respiración en péndulo. Se los quería poner aquí, pero pues no pude. Entonces, dicho fenómeno es posible por varias causas, pero la principal es la discontinuidad de la parrilla costal por múltiples fracturas en dos o más costillas, en distintos segmentos. Esto se debe a que hay un desprendimiento de el segmento libre que se mueve de manera contraria a lo que es la caja torácica. Este elemento o este fenómeno lo vamos a ver principalmente en la inspiración y en la expiración. Entonces tenemos que en la inspiración va a haber la presión negativa intratorácica, hace que el segmento libre se colapse junto al pulmón, como se ve aquí. Entonces, al colapsar se va a provocar que el aire pase inmediatamente al pulmón contralateral. Y en la expiración ocurre parcialmente lo contrario. Hay protrusión del segmento libre, lo que causa que la presión positiva intratorácica jale, por así decirlo, y por lo consiguiente, el aire que está del otro pulmón, pues se vaya a ese pulmón. El diagnóstico y tratamiento de este tipo de trauma en tórax, pues primero es la evaluación clínica rápida de acuerdo a la TLS, los signos y síntomas que pues normalmente son taquipnea, dolor y movimientos torácicos anómalos y crepitaciones. Nos vamos a apoyar de la radiografía de tórax o TAC para identificar, como aquí se ve, posibles fracturas de lo que son los arcos costales.
El tratamiento, pues, es primero que nada súper importante estabilizar y mantener la oxigenación de la analgesia, perdón, de la oxigenación. Como segundo tenemos la analgesia. Igualmente nos vamos a ir de acuerdo a la escalera de la OMS para tratar el dolor. Y la ventilación mecánica solo en caso de que la capacidad pulmonar sea sumamente deficiente y no pueda mantener una oxigenación adecuada. Tenemos también algo que se llama como contusión pulmonar. Este es el resultado de un trauma cerrado y penetrante. La energía es transmitida al parénquima pulmonar y va a ocurrir por una rápida desaceleración, va a haber compresión y va a haber unas fuerzas de roce e inercia. Uno de los, una de las causas de esta contusión pulmonar, pues es evidentemente la hemorragia y el edema, que pues son consecuencia de la destrucción del parénquima pulmonar. Dentro de sus signos y síntomas, pues vamos a tener que en algunos casos se va a presentar hemoptisis, fiebre moderada, taquipnea, broncorrea y disminución de la FEBI. La FEBI es la fracción de eyección, no, la fracción de eyección ventricular izquierda, que normalmente la literatura, algunos lo manejan de 50-70, de 50-60. También tenemos algo dentro de las complicaciones que es el SHUT, shunt intrapulmonar. El SHUT es una condición en la que la sangre desoxigenada pasa al pulmón derecho, donde se vuelve a oxigenar, pero pasa y hagan de cuenta que no se genera ese intercambio gaseoso, por lo mismo que hay un daño pulmonar. El manejo para este tipo de pacientes, pues consiste en analgesia, evitar eventuales tipo de, bueno, eventual ese tipo de fracturas, movilización, la kinesiología respiratoria y monitorización de balances tanto hídrico como, bueno, hídrico principalmente, y vigilar la saturación. La necesidad de intubación, pues eso varía de acuerdo a muchos otros criterios. Tenemos también algo que pues es importante, la lesión del parénquima. Estas van a ser mínimas o autolimitadas. También pues ponen en riesgo la vida de nuestro paciente. Em, Está igual, bueno, la indicación quirúrgica en la lesión del parénquima, pues está determinada por muchas cosas, principalmente por lesiones del árbol traqueobronquial o del esófago, incluso en vasos sanguíneos o un daño en el corazón. Como ustedes saben, pues la circulación pulmonar, pues es un poquito bajita. Entonces, esto hace que muchas de las lesiones que se generan en el pulmón por la circulación, pues realmente son muy autolimitadas. Cerca del 80% pues se reabsorben. Entonces, también se pueden manejar por lo que sería la pleurostomía que ya hemos visto en temas anteriores. El drenaje inicial pues es menor a 500 mililitros o 200 mililitros por 3 a 4 horas. Las resoluciones quirúrgicas, pues es un debate por lo que estaba yo leyendo en varios artículos, porque va a depender mucho de las condiciones fisiológicas en las que se encuentre nuestro paciente, pero encontré 4 tipos que ya igual anteriormente hemos visto. La toracotomía inmediata, que va a ser una incisión anterolateral a nivel del quinto espacio intercostal. En el caso, especialmente pues en el hemitórax que se vea comprometido. Esta nos va a otorgar la visualización, en este caso, y basculación del ilio y del corazón. Su objetivo terapéutico es principalmente en el control de hemorragias. La toracotomía inmediata, pues, es un gran beneficio en pacientes que presentan igual trauma de tórax, pero que sufren un paro por lo mismo del traumatismo. La toracotomía urgente, pues esta es la que se realiza con el pasar de las horas y a medida que nuestro paciente ingresa al servicio de urgencias. Esto incluye lesiones cardíacas, lesiones exsanguinantes de grandes vasos y de igual manera lesiones traqueobronquiales. Otro indicador de este tipo de toracotomías, pues es la fuga, bueno, fuga de aire dentro de
de la cavidad pulmonar. La otra que tenemos, pues, es la toracotomía diferida, que, pues, este tipo de toracotomía se realiza principalmente en procedimientos que van a estar sumamente complejos, como, hemotórax retenidos, IPEMas, ruptura aórtica, lesiones intracardíacas. Y, pues, eso sería todo. Aquí están mis 3 referencias, doctor. Muy bien, excelente tema, doctor. Bueno, vamos a hacer algún repaso. El término de ABCD para la reanimación de las vías respiratorias en el trauma de tórax se toman de las siglas en inglés. A, que corresponde airway, que es vía aérea, breathing, respiración, circulation, que es la circulación, y la D, que entran pues otras o discapacidades o secuelas de esto. Eh, el trauma de tórax es una urgencia, depende la causa, que mm, depende la causa, pues es lo que vamos a hacer. Hay traumas de tórax que son manejados inclusive en las unidades de terapia intensiva. Eh, mm, mm, mm. Bueno, al ingresar a una unidad de urgencias, que es el lugar a donde llegan inicialmente estos pacientes, vamos a hacer una valoración del paciente con el ABCD. Vamos a mantener en el airway monitorizaciones de oxígeno, pues arriba de 90%. Normalmente vamos a apoyar al paciente con puntas nasales para lograr la oxigenación, pues arriba del 90%. Primero vamos a estabilizar al paciente con el ABCD. Ya estable el paciente, vamos a hacer estudios de laboratorio y radiografías para ver, pues, de qué estamos hablando. Inclusive, si están en un tercer nivel, se pueden ofrecer tomografías o resonancias para ver cuál es la magnitud de la lesión. El tórax inestable es una patología muy frecuente que ocurre en el trauma de tórax. El trauma de tórax puede deberse hasta de una caída de árbol, un accidente en moto, cualquier trauma que lesione desde las costillas hasta el parénquima pulmonar. Y hablaba su compañero de un tórax inestable. Diana, ¿nos puedes recordar qué es el tórax inestable? Es cuando está comprometido los pulmones por alguna lesión en el tórax, en las costillas. ¿Qué lesiones en las costillas? Doctora Wendy, Por ¿qué una tipo de pérdida de lesión? la Ajá, ¿te escucho? por un trauma cerrado, por la pérdida de la continuidad ósea. No, sí, pero no. A ver, doctora Leti. Es por un trauma cerrado que produce una disociación en una porción de la caja torácica. Entonces, al hacer el movimiento de expiración e inspiración, se va a mover, no va a estar en coordinación con la otra porción de la caja torácica. Va a haber una disociación. Entonces, al hacer una inspección, vamos a observar que el tórax está disociado. En la inspiración y en la expiración no van a ser iguales, simétricos. Normalmente en la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración, vamos a observar simetría. Aquí no, están disociados. ¿Qué más? ¿Cómo puedo saber? Ya tengo mi radiografía de tórax o un tórax óseo, que sería lo ideal porque queremos evaluar pues el hueso.
¿Cómo puedo decir que el paciente está con un tórax inestable? ¿A partir de cuántas fracturas? Doctora Eileen, Sería de 2 o más costillas con fractura ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro completa? Sí, Mayer. y Sí, Mayer, te escuchamos. Pues yo iba a decir lo mismo que eran cuando tenían 3 costillas fracturadas y también pues como dijo usted, se ve en la respiración en el movimiento. Ajá, ¿qué otro dato mencionó su compañero a nivel costal? Sí, Patricia. Bueno, mi compañero había mencionado que principalmente en lo que es el tórax inestable, aparte de identificar la fractura de 3 o más costillas, decía que tenía como característica una respiración paradójica, ¿no? Así Donde es. la sección de la pared torácica se iba a mover hacia adentro al inhalar y también hacia afuera al exhalar. Sí, doctor Luis. Pues también nos estaba diciendo que no solamente era que la fractura estuviera en 2 o más costillas, sino que también dentro de una misma costilla hubiera más porciones de la costilla. Cuando un trazo de la fractura, aunque sea en un solo arco costal, presenta varios, bueno, cuando en un arco costal se presentan varios trazos de fractura. Pueden ser 3 o 4 o 5. Su compañero mencionó parte del tratamiento para manejar estos tórax. ¿Cuál es la secuela de un trauma de tórax? ¿Que se genere qué? Mm, Doctora Yamilet. Sí, Luis. ¿La doctora Yamilet no está presente? A ver, Luis, ¿qué nos quieres decir? Que pues alguna de las consecuencias podrían ser que tenga un hemotórax, o también de que pueda tener daño en el parénquima pulmonar. Ok, su compañero hablaba de disección aórtica. ¿Alguien sabe qué es una disección de la aorta? Sí, José Luis. Si no estoy mal, la disección aórtica va a ser la complicación presente en un aneurisma, ¿no? Exacto. ¿Alguien sabe cuántas capas tienen los vasos sanguíneos? Sí, Pati. Tienen 3, ¿no? Así es. Es la túnica, era túnica íntima, que era la más Ajá. interna, la media y la adventicia, que es la externa. Ok. Aureli, ¿qué dijeron que es una disección aórtica? era una... Ay, no recuerdo. Doctor Daniel, ¿qué es una disección aórtica? Hernández Trejo. Pues había dicho mi compañero José Luis que iba a ser un daño en la capa interna de la aorta y que se podía dar en casos como los aneurismas. Ok. Se separan, una disección aórtica es que se separan las capas de la aorta y normalmente la sangre pasa por la íntima. Atrás de la íntima tenemos la capa media y afuera la adventicia. Hay una separación de la capa media de este vaso y la sangre empieza a desviarse. ¿Por qué ocurre? Porque hay un desgarro.
Entonces, cuando se presenta una disección aórtica es algo grave. Entonces, su compañero dentro del trauma de tórax mencionó la disección aórtica. Normalmente, cuando se encuentra una disección aórtica, se realiza una angiotac para ver la magnitud de la extensión. Son pacientes que se tienen que meter a pues no hay un protocolo, esto es una urgencia. Entonces se tienen que operar para tratar de salvar la vida del paciente, porque si esta capa se abre hasta la adventicia, es un sangrado masivo que mata al paciente. Entonces, normalmente estas disecciones se pueden ver sobre el callado de la aorta o la aorta descendente, y se tiene que hacer una cirugía para sustituir esa parte lesionada por el aneurisma por una parte sana. Es una cirugía de muy alto riesgo a pesar de que un paciente sea joven, y sí es común que esto ocurra. Entonces, dentro de las causas mencionó la disección aórtica y esta correspondería, aunque no es propiamente el parénquima pulmonar el lesionado, pero esto ocurre en el mediastino, donde va, si esto se presenta de forma súbita, realmente casi en la mayoría de los casos cobra la vida del paciente. Porque para entrar a hacer una reparación de este aneurisma y que el paciente tenga posibilidades de sobrevivir, se tiene que entrar con un recuperador celular, con una máquina de circulación extracorpórea, porque vamos a cortar la circulación de la aorta. Pero al corazón y y al cerebro, pues les tiene que seguir llegando su cantidad de sangre que circulaba. Entonces, si no se tiene con un recuperador celular y no se tiene una máquina de circulación extracorpórea, es muy difícil poderle salvar la vida al paciente, inclusive teniéndolas, pero las posibilidades pueden aumentar. Bueno, en este caso, pues se tiene que resolver esta disección aórtica con una plastía que se hace en esa parte. Normalmente también mencionó su compañero que puede haber lesión parenquimatosa. Entonces, si tenemos una lesión en el parénquima pulmonar, tenemos que establecer el nivel de atención de la lesión para hacer la reparación. Posteriormente, para hacer la reexpansión pulmonar, que se tendría que hacer doctora Mayer. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, doctora, por favor? A ver, ¿dónde están? Tienen que poner atención. ¿Qué se tiene que hacer cuando tenemos una disección, una lesión pulmonar? Yo ya les compartí que si tengo una lesión de disección aórtica, pues tengo que hacer un reemplazo de la parte del callado aórtico que esté lesionada. Pero si tengo una lesión parenquimatosa, ¿qué tengo que hacer? Sí, Luis. Mencionaba ciertas técnicas, como decía que la toracotomía, decía que se podía hacer posterior, anterior o dependiendo de las necesidades del paciente. Y para la expansión pulmonar, pues utilizamos un sello de agua. Así es. Ya dimos la técnica para colocar el sello de agua. Entonces, las lecciones de trauma de tórax pueden ser por trauma propiamente sobre los arcos costales, sobre una disección aórtica, sobre una lesión de parénquima pulmonar. ¿Qué otras mencionó su compañero? ¿Alguna agresión? ¿Alguna agresión? Ajá, normalmente puede ser que nada más sea un neumotórax, pero aunque sea un neumotórax, ¿qué está aconteciendo ahí? Una lesión pulmonar. Que descompensa las presiones en el tórax. Entonces, nuestras presiones negativas pues pasan a ser presiones positivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si encontráramos que el paciente tiene un neumotórax?
Un sello de agua. ¿No escucho? Un sello de agua. Exacto. Eh, Asael, Dígame. dame 4 lesiones que puedan surgir de acuerdo a un traumatismo de tórax. Serían costales en el esternón, en el esófago y en las vías hepáticas. Vía hepática. A ver, pero ¿qué sería? Tienes que ser específico, nombre y apellido de la lesión. Sí, doctora Leti. Sería la fractura costal, el tórax inestable, una contusión pulmonar y una lesión del parénquima pulmonar. Ok. ¿Quién más quiere completar las lesiones, doctor Luis? También mencionó la contusión pulmonar y también podría ser otra, la disección aórtica, no sé si la mencionaron. Ujú. Dentro de las contusiones pulmonares, ¿cuál es la consecuencia de esto? Sí, José Luis. Un neumotórax. Un neumotórax. Ujú. ¿Neumotórax o qué? O hemotórax. Correcto. O las dos. Dulce, ¿qué tipo de neumotórax mencionamos que pueden existir? No recuerdo, doctora, el hemotórax. ¿Cuál fue la pregunta que te hice? No escuché bien. ¿Me lo podría Bueno, repetir? por esa razón se tienen que conectar con sus caras. Yo sé que en sus casas a lo mejor no se han peinado o están sentados cómodos. No importa que no estén peinados, no importa dónde estén, pero si ustedes se distraen, porque ni siquiera la pregunta la captan. La pregunta la acabo de hacer y no hay atención de parte de ustedes. Si yo observo que en tres preguntas las hago y no veo que no están participando de la forma correcta porque se distraen, pasamos al tema que sí. Porque es tan valioso el tiempo de ustedes como el mío. Entonces, ¿cómo es posible que haga yo una pregunta y ni siquiera se capte la pregunta? Quiero sus caras de todos presentes. Sí, José Luis. Doctora, yo nada más le quería comentar que como no tengo internet, estoy con Asael por Ok, cualquier cosa. ok. Sí, Luis. Pues hay varias clasificaciones. Entre algunas está la abierta, la cerrada y también el neumotórax valvular o atención. En el neumotórax abierto hay entrada y salida de aire. En el neumotórax cerrado puede ser porque alguna parte del cuerpo, propiamente dice como alguna costilla, penetró. Y en el neumotórax valvular o atención es cuando entra el aire pero no puede salirse y produce que la presión intrapulmonar aumente demasiado y el pulmón se vuelva pequeño. Y después tenemos otra clasificación que es de acuerdo a su origen, si es secundaria a un traumatismo o es espontáneo. ¿Un neumotórax pudiera quitarle la vida a un paciente? ¿Quién, Sí, Sí. el quién dice, neumo, quién dice yo alzando la mano? Sí, Luis. sí, porque el neumotórax a atención puede quitarle la vida al paciente porque hace que no se pueda expandir la caja torácica correctamente, no hay intercambio y aparte presiona los vasos sanguíneos que se encuentran en mediastino. Ok. Doctora Diana, ¿cuál es el diagnóstico para poder identificar que el paciente está presentando un neumotórax? Podría ser la taquipnea y dolor a la hora de la respiración. ¿Correcto?
¿Qué más, José Luis? Una radiografía de tórax. Ok, si ya estamos en una institución y ya pusimos estable al paciente, tomamos una radiografía. Doctora Patti, ¿qué observaríamos? Ya tienes la radiografía. ¿Qué observarías tú si tienes un neumotórax en la radiografía? Am, en un neumotórax, pues sería como, bueno, se observaría como una oscuridad, ¿no? Como una transparencia para saber, bueno, o sea, que indica que hay como aire ahí colapsado, se podría decir. Sí, doctor Andrés. Hay que verificar en una radiografía el borde de la pleura visceral y los ángulos, bueno, en este caso el ángulo costoclínico. ¿Comprendiste, doctora Patti? Sí. A ver, ahora explícanoslo otra vez. Dijo que era el ángulo. Haz de cuenta, tienes la radiografía, sale tu paciente de la sala de rayos X, ¿qué vas a ver en la radiografía? Sin lenguaje técnico, ¿tú qué observarías? ¿Qué esperarías observar? Que la ves y dices, tiene neumotórax, porque esto es visual, aparte de los signos clínicos. Visualmente, que la ves y dices, tiene neumotórax. Ya lo dijo tu compañero. Pues de que a lo mejor no se observan los bordes. Pero ¿cómo vas a ver al pulmón? Como colapsado, ¿no? Exacto. El pulmón se hace chiquito, se ve colapsado. Si tuvieras un hemotórax junto con un neumotórax, ¿cómo se vería la radiografía? Alondra. Pues habría presencia de líquido, pero también las capas, que sería la visceral, estaría pues más cerca del borde y colapsado, ¿no? Pero, ¿cómo verías el líquido? De forma muy oscura, con una opacidad. A ver, doctor Luis. Es al revés, doctora. Como el aire es radiolúcido, o sea que es negro, y generalmente el tejido, como la sangre o el pulmón, es radiopaco, o sea que se vería blanquito. Y aparte, en la esquina superior del pulmón se vería concentrado también el pulmón así chiquito, como usted mencionó. Correcto. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, su compañero manejó una febio, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Marvin, ¿cuál dijo tu compañero que es? ¿Y para qué nos sirve saber la FEBI? ¿O la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo? ¿El doctor Marvin no está? Doctora Eileen, ¿cuál es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo? Su compañero dio una muy buena exposición. Pues es el gasto cardíaco, ¿no? No. Sí, Daniela. Había dicho que era de 50 a 70, creo que presión. Correcto, correcto. ¿Para qué nos sirve saber la fracción de ventrículo izquierdo? Sí, doctor Andrés. Pues la FEBI es una medida que mide el porcentaje de sangre que sale eyectada del ventrículo izquierdo en un minuto. Y entonces está representada en un porcentaje de 50-70 o 55-70.
Si yo tengo una contusión cardíaca, mi fracción severa, mi fracción de expulsión del ventrículo izquierdo estaría llegando a 50. ¿Sí, José Luis? No, se encontraría disminuida. ¿Ok? ¿Con qué, si estamos en un hospital de tercer nivel, con qué podríamos saber la fracción de expulsión de ventrículo izquierdo? ¿Con qué estudio? ¿Sí, Luis? Una ecocardiografía, yo vi que les hacen. Exacto. En el trauma de tórax, los estudios de apoyo van a ser los laboratorios, van a ser las placas, placas de tórax, que pueden ser una tele de tórax o un tórax óseo, tomografía, angiotomografía, resonancia, ecocardiografía. Vamos a hacer, yo creo que el día de mañana, tengo varias actividades el día de hoy. Voy a tratar de sacar cuando menos 2 casos clínicos con radiografías para que puedan ustedes integrar diagnósticos, porque realmente es lo que necesitamos hacer si tenemos a pacientes en la sala de urgencias. Si no me da tiempo el día de hoy, lo haríamos para la próxima semana. Como quiera, el conocimiento lo tienen, solamente lo quisiera hacer mañana. No, mañana no. Lo quisiera hacer a finales de esta semana, para, para, para que vayan ustedes viendo la diferencia de casos. Ajá, cuando aplican una tele o cuando aplican una ecocardiografía, cómo se ve esta, para que ustedes puedan tener alternativas de solución. Porque digo, la clase sí se oye bien, pero a la hora que les pregunto, las mentes deben de estar conectadas a la clase. Entonces, necesita responder todo el grupo y participar, porque la clase es para todo el grupo. Si se tienen que regresar a sus clases de fisiología y de anatomía, busquen sus libros para que puedan sacarle provecho a la clase. Doctora Sandra, ¿cuál dijimos que son las presiones en el tórax? ¿Sí está su compañera? Porque sí la estoy viendo conectada. Aquí se trata de que si no saben, el que sigue, pero no me hagan esperar para que yo seleccione otro. ¿Saben o no saben? No, doctora, no lo sé. Ok. Sí, José Luis. Me parece que en el pulmón es de -1 y 1. Y en el caso de la pleura es de -6 y -8. Ok. Sí, José Luis. Digo, sí, Luis. Ah, sí, nos había comentado que es de -8. Ok, correcto. Bueno, ¿en qué casos ocuparíamos la toracotomía? ¿En qué casos indicó su compañero Andrés? ¿O qué tipo de manejos dio su compañero para resolver el trauma de tórax? ¿Sí es a él? Había comentado que iba a ser en un tórax penetrante, ¿no? ¿Y qué se hace ahí? Una tracotomía inmediata. No inventen las cosas. O sea, sí es una toracotomía, pero no dijo una toracotomía inmediata. ¿Qué tipos de tratamiento mencionó su compañero? Ya hablamos de los sellos de agua. ¿Qué otro tipo de tratamiento dijo? Si tengo una lesión parenquimatosa, ¿qué tratamiento le haría? Sí, Yareli. No, pues en la lesión del parénquima iba a ser una toracotomía, ya sea inmediata, urgente o diferente. Bueno, esas son las que dicen. Si tengo una lesión parenquimatosa, correcto, se tiene que hacer una toracotomía. Se hace una toracotomía media para ver el grado de exposición.
Si nosotros al meter el sello de agua observamos que es un sangrado masivo que no para y no para, tenemos que hacer una esternotomía media y localizar el sitio de lesión para hacer la reparación de esta. ¿Con qué fin? Que el hemotórax pues ceda, para que ya drenado el hemotórax podemos hacer una reexpansión del neumotórax y con ello, pues bueno, la restitución de pulmonar. ¿Cuándo sabríamos que el paciente no va bien? Ya entramos, hicimos control de daños como un control de la hemorragia, como ver que pues pensamos que el neumotórax está pues ya reexpandió porque ya pasaron 2 días. Sí, José Luis. Sería en dado caso de que se presente una desaturación o que se presente un shock. Diario vamos a estar haciendo valoración del paciente. Si ya tenemos control de daños, lo que sigue se supone que es ver que si tenía una anemia porque tuvo un sangrado masivo, ya lo transfundimos, ¿qué esperaríamos? Pues tener una hemoglobina y un hematocrito casi a punto de normalizarse o normales. La saturación de oxígeno pues nos va a dar la pauta de que pues el pulmón ya se está reexpandiendo. Si tomamos una placa de control, la reexpansión pulmonar nos va a decir que el pulmón ya se reexpandió y aparte el gasto que tenga a través de la sonda endopleural nos va a decir que pues que ya es momento de que se quite el sello y que se reexpandió. Pero ¿cómo sabríamos que el paciente no va correctamente? Ya mencionó su compañero un dato. ¿Qué más? ¿Qué más me dice que no va bien? Su estado hemodinámico empeora, su presión cae, tiene taquicardia y empiezan sistemas compensatorios. Ok. Digamos que el paciente tiene una saturación, ayer estaba en 80 y hoy tuvo una saturación súbita de 40, empieza con insuficiencia respiratoria, la fracción de expulsión de estar en 76 bajó a 20. Trae un dolor torácico sumamente intenso. ¿Qué estamos sospechando? Y el día de ayer le hice esternotomía media. Una causa que pudiera estar teniendo de descompensación, ¿cuál sería? Doctora Dulce. No sé, doctora. Doctor Ibrahim. Ya lo dijimos. Piensen. Dolor torácico súbito, fracción de expulsión a 40, taquicardia de 120, el dolor torácico aumenta, diaforesis, cianosis. ¿Sí, Mayer? ¿Podría ser un choque cardiogénico? Pudiera ser, pero el dolor torácico es sumamente intenso, sumamente intenso. Casi se me desmaya el paciente. De repente el hematocrito me bajó a 9. Doctora Aureli. La verdad no sé, doctora. Doctora Berenice. Ya lo dijimos. Sí, José Luis. La disección óptica. Exacto. ¿Qué les da la pauta de diferenciar una disección aórtica de otro diagnóstico? Si dije que ayer hice esternotomía, si dije que hice drenaje y control de daños, lo que les da la pauta para saber que está sufriendo una disección es el dolor. El dolor es un dolor intenso, es un dolor incapacitante, con un sangrado importante.
si hacemos bueno, ¿con qué podría diagnosticar? ¿Cuál es el estudio que indicaría para diagnosticar la disección aórtica? Ya lo hice clínicamente. Ahora, ¿con qué lo hago real? ¿Sí, Luis? Una angiografía. Exacto, una angiotac. Voy a visualizar el grado de lesión. Busquen en sus celulares cuánta mortalidad hay por una disección aórtica y en cuánto tiempo se puede romper. Quien ya tenga el dato nos lo comparte. ¿Sí, Luis? Bueno, encontré que dice que la mortalidad de la disección aórtica es casi inmediata del 40% y va aumentando conforme pasa la primera hora si no se trata. En casos agudos puede llegar hasta el 58% sin cirugía y con una atención en la primera hora se reduce el 12%, pero en general dice que va aumentando cada hora que pasa, pero empieza en 40%. Estando así, un paciente en una terapia, bueno, en un hospital, a veces es difícil salvarle la vida a un paciente con disección aórtica. La fuerza de expulsión del ventrículo izquierdo es alta, de 50 a 70%. O sea, la sangre sale con una presión sumamente alta, que es muy fácil que la adventicia se rompa y produzca una hemorragia severa. Rompiéndose la adventicia, así esté el paciente con la esternotomía puesta, si no tenemos un recuperador celular y una bomba de circulación extracorpórea, el paciente se nos va. Las disecciones aórticas son sumamente mortales. Entonces, pues se llenaría el mediastino. O sea, sería un alberca el mediastino del sangrado. Sangran sumamente elevado. Y la fracción de expulsión, entre más se rompa la adventicia, pues más va cayendo la fracción de expulsión hasta que llega al 0 y el paciente fallece. De un choque cardiogénico. ¿Se comprendió el tema? ¿Alguien no lo comprendió? Sí, Luis. ¿El tratamiento para la disección aórtica sería el mismo que para un aneurisma? Así es. Hay que hacer reemplazo de la sección de aorta que se lesione. El callado, pues es más difícil que la aorta descendente, por ejemplo. Pero muchas de las lesiones ocurren pues en el callado aórtico. ¿Los demás comprendieron el tema? A ver, doctora Sí, Diana, doctora. haznos un resumen de la exposición del día de hoy. Ya hicimos un resumen general con todos, ahora tú haznos un pequeño resumen del trauma de tórax. Pues trauma de tórax va a ser la que puede estar inestable la caja torácica por una disociación que se va a diagnosticar por medio de la taquipnea y el dolor y va a haber una respiración paradójica y esto se va a poder ver en la radiografía. Y pues el tratamiento va a ser para estabilizar el tórax
Y no sé qué más, doctora. Tienes que poner más atención, Diana. Aureli, haznos un resumen de la clase de hoy. Ya hicimos el repaso, haznos el resumen. Sí, bueno, empezamos que el traumatismo de tórax es una alteración que es causada por un intercambio de un golpe, una compresión, una penetración. Y las causas va a ser frecuentes, va a ser un accidente automovilístico, una agresión o una herida penetrante, una caída de una alta altura o un traumatismo laboral o deportivo. Y esta se va a apoyar con la ATLS, que va a ocupar la valoración del ABCD, que la A va a ser por la vía aérea, la B por una respiración, la C por una circulación y la D por un déficit neurológico. Y pues había comentado igual mi compañero Andrés que se van a ocupar diferentes estudios, que la primera va a ser la monitorización, que se va aquí ocupar, bueno, se va a checar la saturación, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y también se va a ocupar radiografía de tórax, que aquí va a valorar el parénquima, el espacio pleural y la parrilla costal. Igual se va a ocupar el FAS para identificar si hay líquido libre abdominal en la pleura o pericárdico. Y se va a ocupar un TAC. Y se va a dividir en diferentes lesiones, que la primera va a ser una lesión de la pared torácica, que pueden ser fracturas costales, un tórax inestable. Luego las lesiones de parénquima pulmonar, que puede ser por una contusión, una laceración, un hemotórax o un neumotórax. Y luego las lesiones a vasos o mediastinos, que va a ocupar una toracotomía urgente. Y pues en las lesiones de la pared torácica vamos a tener las fracturas costales, que estas van a tener bueno, se van a sospechar si hay una fractura en las costillas de la 9 a la 12 y en el tórax inestable se va a ocupar si hay fracturas de 3 o 2 costillas lastimadas o si hay una separación del esternón. Luego tenemos la lesión del parénquima pulmonar, que va a ser bueno, se va a generar por un trauma cerrado penetrante y va a provocar una hemorragia o un edema alveolar. Y la lesión de parenquimitosas bueno, estas incluyen el neumotórax, el hemotórax y las laceraciones pulmonares. Y el tratamiento, pues nos mencionaba que pueden ser manejadas con analgésicos o con una cirugía que sería una toracotomía. Ok. ¿Qué elementos, gracias Aureli, Yareli, qué elementos dijimos de urgencia que necesitamos, que si no hay también es difícil salvar la vida del paciente? En una disección aórtica mencioné 2, ¿cuáles son? Que les dije, se necesita forzosamente, porque si ocurre y estamos haciendo una esternotomía y el mediastino vemos que se está llenando de sangre, ¿qué necesito para salvar la vida del paciente? ¿Sí, Luis? Bueno, no, permíteme. Sí, Yareli. Pues, Mencioné 2 cosas. pero, bueno, no entendí la pregunta. ¿Elementos o Ah, no, qué? no, yo estoy preguntando, solo es la respuesta. Oh, pues, no, la verdad no me confundí en esa respuesta. ¿Sí, Luis? ¿Sí, Leti? Sería, Es bueno, una máquina de circulación extracorpórea y una máquina de recuperación celular. Ok, correcto. Bueno, normalmente al final de cada exposición y después del repaso que demos, voy a escoger a 2 o 3 personas para ponerles las participaciones de la clase. Si no participan, porque voy a asignar también con eso una calificación. Si no se saben el tema porque no pusieron atención, porque ni siquiera es que lo estén investigando, su compañero lo expuso, se dio el repaso y no están poniendo atención. Su compañera Aureli dio un buen resumen de esta clase. Entonces, pongan atención, porque si no, no se van a llevar ese puntaje. Y acuérdense que no va a haber segundo parcial.
Hay global y el global está pesado. Entonces, ¿de qué forma los puedo yo ayudar? Pues viendo que sí están trabajando. ¿Seguimos o les doy un recreo? ¿Me escucho? ¿Quieren 10 minutos para que estiren los pies o seguimos? No oigo. Sí, 10 minutos, doctora. Ok. Son las 11:08, a las 11:18 nos conectamos.